Este símbolo, aparentemente simple en su forma, ha sido testigo de siglos de historia. Desde su presencia en las culturas antiguas hasta su controversia en la Edad Media y su reaparición en las sociedades secretas modernas, su geometría perfecta ha abarcado significados tan variados como la protección divina, el equilibrio cósmico, entre otros, hasta convertirse en un emblema de lo prohibido y lo oculto. Universalmente conocido, esta antigua estrella de 5 puntas llamada pentagrama parece señalar tanto el cielo como la tierra. Pero, ¿por qué ha fascinado y ha aterrorizado a generaciones por igual? ¿Sabemos en realidad lo que representa? Los primeros rastros del pentagrama aparecen en las antiguas culturas de Mesopotamia. Allí, entre los sumerios y babilonios, hace como 3500 años, este símbolo ya tenía una presencia notable, dejando una marca en tablillas de arcilla, amuletos, monedas, puertas y otros artefactos. En estos tiempos remotos, el pentagrama representaba un conjunto de fuerzas, 5 puntos que, según estas civilizaciones, apuntaban a distintas regiones de la Tierra. Pero también abarcaba otros conceptos cosmológicos y astrológicos como la interconexión de las fuerzas cósmicas y su influencia en asuntos terrenales, un símbolo de la naturaleza cíclica del universo. ¿Era acaso un recordatorio de los límites invisibles que nos rodean? Siempre lleno de misterio y de una vibración particular, no solo fue un símbolo mesopotámico. Traspasó las fronteras y se impregnó en los misterios del antiguo Egipto. Aquí, la estrella de 5 puntas adquirió otro significado, igualmente místico. Fue asociado con las estrellas y con la vida eterna. Representaba la senda Duat, estrella portada por la diosa Sobdet, y figuraba en los techos astronómicos de las tumbas. Pero esta interpretación inicial era solo el comienzo. En la antigua Grecia, el pentagrama adquirió significados aún más complejos, especialmente entre los pitagóricos. Pitágoras y su grupo de estudiosos trazaron esta estrella y vieron en ella una manifestación de la proporción áurea, esa misteriosa relación matemática que se repite en las formas de la naturaleza. Pero, ¿por qué 5 puntas? Los pitagóricos lo llamaban pentalfa, ya que cada ángulo contenía una letra A en su forma. Pero el símbolo oculta algo aún más fascinante. Dentro de cada pentagrama hay un pentágono, y al trazar sus diagonales aparece un nuevo pentagrama. Esta figura puede reproducirse infinitamente, generando pentagramas dentro de pentagramas, en una secuencia interminable y perfecta. Para ellos, esta figura no era solo un símbolo matemático, sino la expresión de una armonía superior. Construían el pentagrama dentro de un círculo para captar esa proporción que, según creían, revelaban un orden escondido en el universo. Para los iniciados en su sociedad, el pentagrama tenía tanta importancia que lo usaban como un secreto emblema de reconocimiento y lealtad. Pero, ¿podemos realmente comprender la profundidad de esta conexión? ¿Es el pentagrama, de alguna manera, un reflejo de nuestro propio equilibrio? Para Pitágoras, era una metáfora del equilibrio en la vida y también del propio microcosmos humano. Cada punta representaba un elemento fundamental: tierra, agua, fuego, aire y el espíritu, el elemento que enlazaba todos los demás. La figura humana encaja en el pentagrama como si estuviera destinada a ser una con él, reflejando en sus 5 extremidades y cabeza el ideal de armonía entre cuerpo y espíritu. Además, en algunas representaciones del pentagrama se colocaban letras griegas que formaban la palabra salud en cada punta, convirtiéndolo en un símbolo de bienestar y equilibrio entre cuerpo, alma y universo. Esta asociación simbólica reforzaba la visión pitagórica de la unidad de todas las cosas, un enlace entre el hombre y el universo.
Las prácticas espirituales y místicas de culturas como Egipto y Grecia se transfirieron a lo largo de los siglos al mundo hebreo y posteriormente al cristianismo temprano, influyendo en el simbolismo de la época. Y el pentagrama, que ya contenía asociaciones profundas en las culturas anteriores, fue adoptado por los hebreos y vinculado tanto a la verdad como a los 5 libros del Pentateuco. Sin embargo, su significado volvió a transformarse cuando el cristianismo comenzó a expandirse. Veamos cómo sucedió. En sus primeras representaciones cristianas, lejos de ser visto como un símbolo oscuro, fue un emblema de pureza y sacralidad, representando las 5 llagas de Cristo en la crucifixión, un símbolo del sacrificio del Salvador y la redención de la humanidad. También se le atribuían otras interpretaciones, como la representación de los 5 sentidos, considerados dones divinos que permitían experimentar y apreciar la creación. Lo curioso es que las primeras comunidades cristianas lo usaban como un símbolo de protección y virtud, llevándolo como un recordatorio de fe y perseverancia. Se creía que el pentagrama ahuyentaba a los demonios, y en este contexto, su poder protector se asociaba a Cristo y lo divino, enfatizando la pureza física y espiritual, una asociación que se mantuvo por un tiempo, pudiendo notarse en algunas versiones de la leyenda del rey Arturo, donde aparece como un símbolo protector en escudos y armaduras, como el de Sir Gawain. En este contexto, las 5 puntas representaban las virtudes de generosidad, cortesía, castidad, caballería y piedad, conectando los reinos terrestres y celestiales, y reforzando la idea de que el pentagrama no solo era un símbolo de protección, sino también de virtud y equilibrio. Pero también tuvo adopción contemporánea, destacando su capacidad de adaptación como símbolo de conexión con lo divino a través de distintas tradiciones. En la fe Bahá'í, el pentagrama también ha encontrado un lugar significativo bajo el nombre de estrella de Aikal. Aquí representa el cuerpo humano, pero particularmente el cuerpo de la manifestación de Dios. La estrella Aikal, formada por 2 pentagramas y otros elementos, representa la conexión de los creyentes con el Espíritu Santo y la manifestación de Dios, y se utiliza en anillos, collares, cubiertas de libros y pinturas. Pero, ¿y si el pentagrama fuera en realidad un medio para alcanzar una sabiduría más profunda? A medida que avanzaban las épocas, con la llegada de la alquimia y el misticismo hermético, el pentagrama, influenciado por los conceptos de Platón y Aristóteles, tomó una nueva dimensión y hacía referencia a un símbolo de sabiduría oculta. En la tradición alquímica, los 4 elementos estaban unidos por un 5º elemento conocido como el espíritu, éter o quinta esencia que los equilibraba. Este 5º elemento representaba el misterio de la vida y la clave de la transmutación. Por lo tanto, el pentagrama podría representar esta armonía e influencia en el proceso alquímico, esencial para crear la piedra filosofal, un objeto mítico que prometía vida eterna y conocimiento absoluto. Aunque es una interpretación simbólica moderna, más que una práctica histórica documentada, se dice que en sus textos y rituales, los alquimistas usaban el pentagrama para representar al ser humano perfeccionado, que ha alcanzado la espiritualidad, iluminación y dominio sobre lo material. Al parecer, no solo buscaban la transmutación de los metales, sino también la propia transmutación espiritual, la transformación interior en su camino hacia la iluminación. Es un error común creer que el pentagrama ha sido siempre un símbolo siniestro. En realidad, mucho antes de la Inquisición, no tenía asociaciones negativas. Los antiguos celtas, especialmente los druidas, lo veían como un emblema de divinidad, naturaleza y los misterios de la vida. Según las leyendas, el pentagrama, esta vez encerrado en un círculo,
podía encontrarse grabado en piedras y artefactos rituales, marcando lugares sagrados o espacios de conexión espiritual. Esta variación del pentagrama sería llamado pentáculo, simbolizando el elemento tierra. Con el tiempo, la cruz tomó un lugar central en la iconografía cristiana, relegando al pentagrama y en algunos momentos incluso cuestionando su uso. Y es que llegado el siglo XV, una época marcada por la persecución religiosa y la condena de todo aquello que fuera considerado herejía, el pentagrama fue despojado de su aura de divinidad. Se le atribuyeron significados oscuros en relación con otros dioses como Pan, y comenzó a ser visto como un símbolo clandestino de prácticas prohibidas, convirtiéndose en el pie de bruja. Pero ¿qué opinas si te digo que, a más de estas cuestiones, se suman las falsas acusaciones que hacía la Iglesia hacia los templarios sobre la adoración a falsos ídolos? En todo caso, lo que nos deja pensando es si hubo otro motivo. ¿Por qué la Iglesia temía tanto un símbolo que alguna vez representó a Cristo? ¿Fue este cambio una cuestión de poder y control? Se dice que estas primeras interpretaciones oscuras pudieron haber sido mucho antes, en medio de una disputa entre paganos y cristianos. Como mencionamos anteriormente, los bosques eran considerados sagrados, y cuando los primeros cristianos comenzaron a explorar estos lugares, planearon construir iglesias para consolidar su autoridad, y obviamente, esto llevó a un enfrentamiento contra los paganos. Y aquí surge una verdad incómoda. La historia de los símbolos es también la historia del control de las ideas. En dicha época, cualquier elemento que no se alineara con las creencias oficiales era atacado y distorsionado. Entonces, surgió la necesidad de demonizar tanto a las criaturas que habitaban esos lugares, como a los símbolos que los representaban. Así el pentagrama comenzó a percibirse como una figura cargada de sospecha y temor, de desafío y rebelión. En esa misma época, surgieron variaciones de pentáculos con diferentes números de puntas y orientaciones, cada una con significados particulares. Entre las más notorias sería el pentáculo invertido, un símbolo que carga con interpretaciones controversiales y erróneas. En comparación con su orientación tradicional, estas ideas provienen de un desarrollo más tardío influido por las prácticas ocultistas y otras artes oscuras de siglos posteriores. Comencemos explicando que, mientras avanzaba la Edad Media y entraba el Renacimiento, algunos pensadores y místicos rescataban al pentagrama como un símbolo de conocimiento y perfección espiritual. Estos pensadores buscaban la ciencia de lo oculto, que incorpore la sabiduría común de las grandes religiones a través de su estudio y profundo conocimiento, pero también de las artes adivinatorias. Uno de ellos fue Cornelius Agrippa, un influyente ocultista y filósofo renacentista. Para él, el pentagrama simbolizaba al ser humano como la obra perfeccionada de Dios, un reflejo de la divinidad en la tierra, con los brazos y piernas del hombre extendidos hacia las 5 puntas, representando el equilibrio entre los elementos neoplatónicos y el espíritu. Agrippa creía que el pentagrama era una clave visual para comprender la armonía y el orden del universo y su conexión con el hombre. El ocultismo encontró también en el pentagrama un símbolo profundo. Eliphas Lévy, un respetable ocultista francés del siglo XIX, profundizó en este uso esotérico y fue uno de los primeros en establecer un sistema simbólico en el cual el pentagrama representaba tanto al macrocosmos como el microcosmos, es decir, el universo y el ser humano como sus reflejos. En su influyente obra, Dogma y Rituales de Alta Magia, describe al pentagrama como el símbolo del macrocosmos, a través del cual el hombre domina los poderes y el ser de los elementos, y aleja del demonio a todo lo que es primordial. Es decir, el pentagrama contenía la clave para dominar los elementos
y acceder al poder oculto de la naturaleza. Este uso del pentagrama en la magia ceremonial alimentó su mística, haciendo de él no solo un símbolo de equilibrio, sino un canal de conexión con lo oculto. Sin embargo, algo ocurrió que marcó otro punto de inflexión en la interpretación del pentagrama. ¿Estás listo para descubrir la interpretación que creó ese estigma que aún hoy rodea al símbolo? Hasta ese entonces, no existía ilustración gráfica que asocie el pentagrama con el mal, hasta que otro influyente ocultista de la época, Stanislas de Guaitá, en su obra La llave de la magia negra, el autor da un giro a la narrativa, ofreciendo una nueva interpretación aún más profunda y siniestra. ¿Cómo lo hizo? Lo conectó al mundo de lo demoníaco. Introdujo el pentagrama por primera vez como símbolo de perdición y popularizó la idea de un pentagrama en dos orientaciones. Una de ellas apuntaba hacia el cielo, una posición buena, mientras que la otra apuntaba abajo y simbolizaba la inequidad, perdición y blasfemia, y la idolatría de la putrefacción. Los diseños que incluyó, por un lado, contendrían los nombres de Adán y Eva, mientras que el otro contiene no solo los nombres de los demonios Samael y Lilith, sino también la imagen de la cabra sabática y otros símbolos hebreos colocados en cada punta de la estrella, formando la palabra Leviatán. Así surge el sigilo de Baphomet. Con esta nueva connotación, el símbolo cargaba ahora con un nuevo peso, algo que se intensificó en la modernidad, impulsada por las ideologías religiosas y culturales que buscaban demonizar el misticismo. Mientras que el ocultismo se popularizaba en el siglo XX, el pentagrama fue adoptado por distintas corrientes y movimientos, llegando a ser visto por la sociedad como una representación del diablo. El sacerdote y escritor Anton LaVey, fundador de la Iglesia de Satán en 1966, fue uno de los que recuperó el pentagrama invertido y lo hizo su emblema, asociándolo con las fuerzas de la naturaleza en un sentido de celebración de la humanidad, del ejercicio de su propia voluntad, los instintos y la individualidad. La Iglesia de Satán reinterpretó el pentagrama como un símbolo de rebeldía contra el dogma, la lucha entre la hipocresía y la represión, representando la aceptación de las sombras y la naturaleza humana sin pretensiones espirituales. Esta asociación consolidó la imagen del pentagrama invertido en la cultura popular como un símbolo de transgresión. Pero, ¿por qué la inversión de una figura geométrica debería significar algo diabólico? Para muchos, la figura invertida no es más que un espejo de nuestras propias sombras. Dejemos claro que, en el siglo XIX, los escritores ocultistas vieron en el pentagrama un símbolo poderoso y dual. Y aunque variaron algunos detalles, podría ser que, al invertirlo, algunos pretendían confrontar al poder religioso, retando a quienes lo controlaban con miedo. En tiempos más recientes, el pentagrama ha resurgido en contextos tan diversos como la Wicca. Para ellos y para los paganos, más bien representa la idea del espíritu representado por el punto superior. Es así que cuando la estrella está orientada con una punta hacia arriba, simboliza el ascenso, siendo traído a la tierra o el poder de la manifestación, o incluso conceptos como atraer el poder de los cielos a la tierra, como el símbolo de la manifestación. Se suele considerar un símbolo de la supremacia del espíritu sobre la materia, lo que significa la alineación del practicante con las fuerzas de la naturaleza y la voluntad divina, además del crecimiento espiritual. Pero si este símbolo está invertido, se dice que puede representar la materia física que ha sido corrompida por las fuerzas oscuras, es decir, el espíritu escondido en la materia o sujeto a ella, lo que significa que debe purificarse antes de que pueda volver a usarse correctamente. En el esoterismo, equivaldría a lo vicioso y materialista. Pero,
¿Cuál es la función simbólica tanto del pentagrama como del pentáculo? Algo de lo que hablaremos en una segunda parte de este video. ¿Es posible que este símbolo haya sido usado tanto para el bien como para el mal? La respuesta podría depender de quién lo utiliza y con qué intención. Nos resulta fascinante descifrar el pentagrama, una figura tan antigua y aparentemente simple, que ha sido capaz de contener una inmensa riqueza de significados, evolucionando de la protección al desafío, de la paz a la guerra, de lo sagrado a lo profano, reflejando la propia naturaleza humana. Para muchos, sigue siendo un recordatorio de la armonía que todos buscamos, de la conexión con lo divino y de las fuerzas ocultas que rige el universo. Pero, por otra parte, representa misterios prohibidos o el eco de miedos ancestrales. Pero en medio de tantas interpretaciones, usos y hasta malentendidos, el pentagrama invita a una reflexión. Más allá de los nombres y significados que le hemos dado, ¿no merece también ser valorado como un símbolo que ha unido a la humanidad a través del tiempo? Un símbolo que en su simple geometría nos pide respeto por los múltiples caminos y creencias que lo han encontrado y lo han hecho suyo. Si has llegado hasta aquí, es porque en ti también hay una curiosidad que busca respuestas, una chispa que desea comprender más. Después de todo, aún queda mucho por descubrir. ¿Qué otros secretos crees que guarda el pentagrama? En la siguiente entrega, exploraremos un tema que no deja de intrigar: el papel del pentagrama en las sociedades secretas y mucho más, revelando conexiones que pueden sorprenderte. Ahora, te pregunto, ¿qué representa el pentagrama para ti? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Y recuerda, los símbolos solo pueden resonar con quienes están dispuestos a ver más allá de la superficie. Si te ha intrigado este relato, no olvides darle un me gusta y suscribirte. Hay muchos símbolos y leyendas que te esperan. Gracias y hasta la próxima.